¿Dormiste bien anoche o te quedaste pensando en esas cosas que no se dicen pero pesan? Si es así hoy, quédate conmigo. Porque esta historia es una de esas que no se cuentan con la boca sino con cicatrices. No habla de medallas. Habla del precio de llevarlas. No habla de héroes. Habla de los que callan por otros. Hoy conocerás a una mujer que lo tenía todo poder respeto una condecoración sagrada, hasta que su país le pidió que lo devolviera todo. Pero nadie imaginaba que detrás de su silencio había una promesa escrita con sangre. Quédate. Porque esta historia no es sobre guerra, es sobre lealtad, sobre dignidad y sobre un soldado cuyo nombre el mundo por fin va a recordar. Ciudad de México brillaba ese día con banderas al viento y tambores resonando desde el amanecer. Cada esquina estaba impecable, los vehículos militares alineados con precisión a lo largo del Paseo de la Reforma, y en el aire flotaba algo más que orgullo nacional, tensión. En la plaza principal frente al Palacio Nacional, rodeada de uniformes y cámaras en vivo, la general Camila Mendoza permanecía erguida como una estatua viviente. Sobre el lado izquierdo de su pecho, relucía la medalla de honor más alta del país, símbolo que hoy estaba a punto de ser retirado. Hoy, en el Día de la Bandera, la general más condecorada de México enfrenta su caída más humillante. La frase de apertura del noticiero retumbó en los altavoces como un cuchillo cruzando el silencio solemne. Todos los ojos apuntaron a ella, pero Camila no bajó la cabeza. Durante sus 25 años de carrera, jamás se había cuestionado su honor. Había liderado tropas en misiones suicidas, salvado civiles, negociado tratados y ganado el apodo de la Dama de Hierro de Sonora. Pero hoy, ante el Tribunal Militar Supremo, el gobierno la acusaba de haber usurpado una hazaña que no era suya. 3 micrófonos esperaban sobre el estrado. El juez Ortega, conocido por su implacable rigor, cabello gris cortado al ras, se sentaba entre 2 oficiales de alto rango. Nadie hablaba mientras abría el expediente frente a él, deteniéndose en una fotografía, una joven Camila rostro, cubierto de barro y sangre de pie, junto a un cuerpo sin identificar. General Mendoza, dijo Ortega con voz de acero. ¿Reconoce esta imagen? Camila asintió levemente sin desviar la mirada. Esa fue la última imagen tomada antes de que recibiera la medalla de honor. Pero hoy, múltiples testimonios afirman que usted no fue la responsable directa del rescate de su escuadrón. Un murmullo recorrió la sala. Periodistas escribían sin parar, las cámaras no dejaban de parpadear. Algunas voces gritaban. Camila seguía inmóvil. No vine aquí a defenderme, dijo firme con voz clara. Vine a escuchar que la verdad al fin sea dicha completa. Ortega inspiró hondo. Entonces, escúchela bien. Leyó los cargos. El documento era frío, preciso. La general Camila Mendoza era acusada de haber recibido una medalla basada en una hazaña que no le correspondía, de haber omitido reportar el verdadero autor del rescate y de haber construido su carrera sobre el silencio de una muerte. Algunos veteranos en la primera fila bajaron la vista. Una periodista susurró. ¿Y si todo fue una farsa? Camila apretó los puños. No por miedo, sino por un recuerdo que le atravesó el alma aquella noche, en la selva de Guatemala 2005, cuando por primera vez vio a Carlos Navarro sangrando en la tierra mojada. Ortega hizo una seña. Un asistente trajo una caja de terciopelo rojo. Dentro, una réplica de la medalla de honor. El juez la sostuvo en alto mirando fijamente a Camila. Por orden del Consejo Supremo Militar, le solicito entregar esta medalla. El aire se volvió denso. Camila dio un paso al frente. Llevó la mano a su pecho, al lugar donde la medalla brillaba entre rayos de sol. Sus dedos la tocaron y se detuvieron. Entonces alzó la mirada primero hacia Ortega, luego hacia el público, finalmente hacia las cámaras. No aún. 3 segundos de absoluto silencio. Luego estallido. Una mujer gritó desde la última fila. «¡Ella nos salvó a todos, maldita sea!». Un joven soldado asintió levemente.
Las cámaras enfocaron el rostro imperturbable de Camila. Ortega bajó la medalla. No dijo una palabra. En ese instante, mientras el viento agitaba las banderas sobre el Palacio Nacional, Camila seguía de pie. Su mano aún tocaba el metal, su mirada firme. No pidió perdón, no rogó clemencia. Ella esperaba. Algo se había activado. Una pregunta sin respuesta. Una promesa enterrada. Un hombre que murió por proteger un secreto. Y una mujer que ya no estaba dispuesta a callar. 20 años atrás, los cielos sobre la frontera sur no estaban pintados de azul ceremonial, sino de gris tormentoso. La selva entre Guatemala y Chiapas respiraba humedad y peligro. Era 2005 y el Escuadrón Especial Jaguar 7 avanzaba entre barro, raíces y mosquitos, buscando señales de una célula armada que operaba en la zona. Entre ellos iba una joven capitana, Camila Mendoza, con apenas 25 años, mirada afilada y botas embarradas. A pesar de su edad, ya era respetada. No por su rango, sino porque siempre iba al frente. No pedía respeto, lo generaba. La misión debía ser rutinaria. Patrullar, identificar campamentos, no hacer contacto. Pero en la selva lo único que se repite es lo inesperado. Era medianoche cuando ocurrió. Un estallido. Luego otro. Una trampa. Tiros cruzados. Gritos. Explosiones. Camila cayó con una esquirla en el costado, su visión se nubló por segundos. El caos reinaba. ¡Retirada táctica! ¡Todos al punto!, Charlie gritó el sargento. Pero ella no se movió. No podía. En medio del humo una figura volvió. Contra las órdenes. Un soldado de rostro joven, piel morena, ojos decididos. Carlos Navarro. La levantó sin preguntar. La cargó sobre el hombro. Esquivó balas. Tropezó. Se levantó. La selva tragaba todo menos su voluntad. Llegaron a un claro. Carlos la dejó bajo una roca y le presionó la herida. «Quédese aquí, capitana. Voy por los demás». «No, Carlos. Te vas a matar. Usted lo haría por mí». Cierto, Camila no respondió. Pero él ya lo sabía. Navarro desapareció entre los árboles. Pasaron minutos eternos, luego más disparos. Un silencio largo. A la mañana siguiente, un dron localizó al escuadrón. Todos vivos. Menos uno. Encontraron a Carlos en posición fetal, abrazado a una mochila con municiones y la radio táctica que había logrado rescatar. Murió desangrado con una expresión de paz brutal. Nadie sabía cómo había llegado tan lejos. Al regresar a la base, el alto mando se preparaba para entregar condecoraciones. El escuadrón, por unanimidad, presentó a Camila como la oficial que los había mantenido con vida. Ella, con el cuerpo aún vendado, quiso hablar. Pero antes de abrir la boca, un sobre apareció en su litera. Era una carta escrita a mano con tinta temblorosa y papel manchado de tierra, sin firma. Solo decía: «Capitana, si está leyendo esto es porque cumplí con mi parte. No diga mi nombre, no lo haga, no tengo papeles, no existo. Pero usted sí. Usted es nuestra voz. Lleve ese reconocimiento. No por mí, sino por todos los que nadie ve. Carlos». Ella guardó la carta, y con ella el silencio. Recibió la medalla semanas después con aplausos y flashes. Todos querían una foto con la joven heroína. Nadie preguntó por Carlos. Durante años pensó que había hecho lo correcto. Honrar su memoria sin exponer su condición. Proteger a su familia, aun si eso significaba cargar con un mérito que no era del todo suyo. Pero el pasado tiene forma de eco, y los ecos tarde o temprano se convierten en gritos. En 2024, alguien comenzó a escarbar archivos. Un periodista, luego un político, y pronto un enemigo con traje militar que nunca aceptó a una mujer en el nivel más alto del ejército. Fue entonces cuando la historia volvió a ella. No como un recuerdo, sino como un juicio.
Ahora Camila estaba frente al país, siendo despojada de algo que nunca sintió del todo suyo, pero también de algo que defendió con su vida. En una pequeña oficina en Puebla, una exsoldado llamada Valeria Soto revisaba cajas con archivos antiguos del Escuadrón Jaguar 7. Había sido la radiooperadora durante aquella misión y algo dentro de ella le decía que faltaba una pieza. Entre documentos amarillentos encontró un sobre sellado con cinta roja. Adentro una carta casi idéntica a la que Camila había recibido años atrás. Misma letra, misma tinta, misma despedida. No digas mi nombre, no lo hagas. Pero si algún día intentan arrebatarle esa medalla, dile al mundo la verdad. Valeria supo en ese instante que ya no podía callar. La ciudad seguía vibrando con ecos del juicio. En redes sociales, el rostro de la general Camila Mendoza se convirtió en símbolo y blanco dependiendo del punto de vista. Algunos la llamaban la mentirosa de uniforme, otros simplemente la última que aún creía en el honor. Mientras tanto, en un despacho gris del Ministerio de Defensa, Valeria Soto temblaba al sostener la carta entre sus dedos. La tinta apenas se mantenía legible, pero las palabras pesaban como plomo. Carlos Navarro no estaba muerto. No del todo. Su voz aún vivía en aquel papel. Valeria había servido bajo el mando de Camila durante años. La admiraba, pero también la había visto cambiar. Desde que ascendió a general, Camila se volvió más silenciosa, más aislada. No por orgullo, sino por sobrevivir en un mundo de hombres que la querían en silencio. El mismo mundo que ahora deseaba verla caer. Valeria llevó la carta al archivo histórico del cuartel. Allí la recibió coronel Lucía Ramírez, antigua compañera de escuadrón de Camila y ahora directora del Centro de Documentación Militar. ¿Estás segura de que esto es real?, preguntó Lucía leyendo el papel. Más segura que del himno, respondió Valeria con voz quebrada. Yo estuve ahí, y sabía que algo no cuadraba desde el primer día. Lucía miró la carta. Luego levantó la vista hacia el retrato oficial de Camila colgado en la pared. ¿Y por qué justo ahora aparece esta carta?, susurró. Porque alguien quiere enterrarla. Y no hablo de la medalla, sino de ella. Su historia. Su ejemplo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un elegante despacho alfombrado de azul marino, el oficial Marcos Dávila observaba los titulares con una sonrisa apenas visible. Él había sido la mente tras la filtración. No necesitaba pruebas, solo titulares. Sabía que en política la verdad no importaba tanto como la percepción. Para Dávila, Camila era una piedra en el zapato. Una mujer en la cima del mando militar rompía los pactos silenciosos entre élites. Peor aún, tenía carisma. Inspiraba. Y eso para algunos era peligroso. ¿Ya está listo el siguiente artículo?, preguntó al periodista que había comprado semanas atrás. Listo. Sale mañana. Testigo asegura que medalla fue otorgada por conveniencia política. Perfecto. Que no pare la lluvia. En el juzgado militar, Camila firmaba su suspensión temporal. Con cada trazo sentía que perdía una parte de sí. No por la medalla, no por el puesto, sino por la sensación de ser traicionada. Por quienes alguna vez prometieron servir junto a ella. Pero no estaba sola. Esa noche una figura se acercó al portón de su casa. Era Lucía. Tenemos que hablar, dijo sin rodeos. Camila la dejó pasar. Se miraron como dos soldados que alguna vez compartieron barro, sangre y canciones de madrugada. Lucía colocó la carta sobre la mesa. Carlos, susurró Camila como si pronunciar su nombre abriera una herida vieja. Nunca lo olvidamos. Pero tú lo llevaste sola. Y eso te está matando. Camila tomó la carta. La leyó una vez, luego otra. Al terminar, sus ojos no estaban húmedos, estaban firmes. ¿Estás dispuesta a declarar esto en el juicio? Lucía asintió. Y no soy la única. En ese momento, como si el universo conspirara, Valeria entró por la puerta con una segunda copia de la carta y una carpeta con documentos del Escuadrón Jaguar 7. Carlos no era un número. Era un héroe. Y yo no pienso ver cómo lo usan para destruir a alguien que también lo fue.
Camila las miró. Dos mujeres que a pesar del miedo estaban listas para hablar. No por venganza, sino por justicia. Entonces, por primera vez en semanas, sonrió. Pues bien dijo. Vamos a pelear, pero esta vez, con la verdad. La madrugada siguiente al encuentro con Lucía y Valeria Camila, despertó antes del amanecer. No por insomnio, sino por decisión. Durante 20 años había vivido con un nudo en el pecho, pero esa mañana respiró diferente. Eligió su antiguo uniforme de campaña, no el de gala, no el condecorado. El de tela gastada con bordes deshilachados. Aquel que usaba cuando era solo una capitana en la selva y no un símbolo nacional. Mientras se ataba las botas, su mirada cayó sobre la carta original de Carlos, la que había guardado en un libro durante años. El sobre estaba raído por el tiempo y el papel, manchado con algo que parecía barro. Pero ella sabía que no lo era. Era sangre. No necesitaba otra razón para luchar. Ese mismo día Lucía y Valeria solicitaron una audiencia extraordinaria ante el Consejo de Revisión del Tribunal. Como exintegrantes del Escuadrón Jaguar 7, tenían derecho a declarar. Pero no fue fácil. El capitán de guardia intentó negarles el acceso hasta que Lucía lo miró con la misma mirada que usaba en combate. Si no deja pasar a una testigo clave con pruebas físicas en la mano, mañana no será ella quien esté en juicio, sino usted. El joven tragó saliva y abrió la puerta. En la sala de archivo el aire olía a polvo y metal oxidado. Decenas de carpetas estaban apiladas en estanterías grises marcadas con fechas y códigos. Era el lugar donde la historia se dormía, y a veces donde despertaba. Valeria colocó sobre la mesa los dos sobres, el original de Camila y la copia encontrada en Puebla. Ambas cartas tenían el mismo trazo, el mismo cierre. No digas mi nombre. No lo hagas. Pero si algún día intentan arrebatarle esa medalla, dile al mundo la verdad. Lucía firmó una declaración jurada. Aseguró que vio a Carlos entregar un sobre aquella noche antes de regresar a la línea de fuego. Recordó cómo él la abrazó brevemente y le dijo: «Yo ya hice lo mío. Ahora es su turno, mi coronela». Las palabras quedaron grabadas como fuego en su memoria. Mientras tanto, en otra parte del edificio, Marcos Dávila recibía una llamada que lo dejó sin aliento. «Señor, han aceptado reabrir el caso, y al parecer presentarán evidencia que vincula a Navarro con la acción heroica». ¿Qué evidencia? Una carta. Dos, en realidad. El silencio de Dávila duró apenas un segundo, pero en ese segundo su mundo se tambaleó. Que nadie filtre eso a la prensa, y si Ortega permite esa declaración, lo hundiremos a él también. Ese era su estilo: control o destrucción. No había intermedio. En la audiencia extraordinaria, Ortega se presentó sin toga, solo con su uniforme de faena, como si sintiera que ese día necesitaba menos protocolo y más humanidad. Camila entró con paso firme. Detrás de ella, Lucía y Valeria. La sala no estaba llena, pero sí tensa. Algunos medios ya se habían enterado. Las cámaras esperaban afuera. Ortega se aclaró la voz. «Señoras, entiendo que traen nueva evidencia. Espero que no sea un intento de dramatizar este juicio». Lucía lo miró fijamente. «No dramatizamos. Revivimos». Valeria colocó ambas cartas sobre el estrado. «Estos son los últimos deseos de un soldado olvidado. Y el motivo por el cual Camila Mendoza merece esa medalla más que nadie». Ortega tomó los sobres. Abrió uno. Leyó en silencio. Luego el otro. Sus dedos, acostumbrados al peso de documentos oficiales, temblaron apenas. Al terminar, cerró los ojos unos segundos. ¿Y cuál es la fuente de autenticidad? Camila se levantó. El sacrificio de un hombre que eligió morir en silencio para que los demás viviéramos. Y la responsabilidad de una mujer que eligió callar para proteger su memoria. Hubo un silencio. Luego Ortega dijo en voz baja: «Este tribunal necesita deliberar. Pero si esto es cierto, la historia tendrá que escribirse de nuevo.
Mientras salían, una joven cadete que esperaba en la puerta saludó a Camila con respeto. «General, gracias por no rendirse». Camila sonrió por primera vez en semanas y pensó que quizás todo esto valía la pena. Por esa nueva generación que aún creía que el honor no era solo una palabra grabada en metal. El día del testimonio final amaneció con cielo despejado, como si el universo quisiera que todo quedara claro. La plaza frente al tribunal militar estaba llena, no solo de uniformes sino de ciudadanos. Había periodistas veteranos de guerra, estudiantes de derecho, madres con banderas. Nadie quería perderse la resolución del caso que había dividido al país. La sala de audiencia se transformó en escenario nacional. Las cámaras grababan en directo. El silencio era tenso como el de una cuerda a punto de romperse. El juez Ortega entró con expresión grave. Sostenía en sus manos un dossier con las cartas, declaraciones juradas y reportes forenses que confirmaban la autenticidad de la tinta, el papel y la sangre. Camila se sentó al frente, flanqueada por Valeria y Lucía. Detrás de ellas, algunos soldados del antiguo escuadrón Jaguar 7 estaban presentes. Nadie aplaudía, nadie sonreía. Solo se respiraba respeto. Ortega tomó la palabra, después de una revisión exhaustiva. Este tribunal reconoce que existen pruebas contundentes que cuestionan la narrativa oficial sobre el otorgamiento de la medalla de honor a la general Mendoza. Un murmullo recorrió la sala. Las cartas del soldado Carlos Navarro confirman que, en efecto, él ejecutó el acto heroico por el cual la general fue condecorada. Sin embargo, fue decisión suya ocultar su identidad. Fue su sacrificio, su silencio, lo que permitió que la historia avanzara como avanzó. Ortega hizo una pausa. Dicho esto, el tribunal abre la posibilidad de revocar la medalla, o permitir que la general Mendoza la conserve si así lo considera, bajo el principio de representación moral y acuerdo tácito con el difunto Navarro. Todos se quedaron helados. Entonces Ortega miró directamente a Camila. «General Mendoza, usted decide renunciar o resistir». Camila se levantó. Caminó hacia el centro de la sala con paso sereno. Su voz fue baja, pero cada palabra se escuchó como trueno. «Hace 20 años un joven sin papeles me salvó la vida. No solo físicamente, me enseñó lo que significa el deber, el honor y la invisibilidad». Dirigió la mirada al público. «Yo no pedí esa medalla, pero aceptarla fue mi forma de honrarlo, de decirle al mundo en silencio que su vida había valido. Y hoy, si me la quitan, no cambiará lo que hizo. Pero si la conservo, no será por mí, será por él, por todos los que nunca tienen nombre». Al fondo, una mujer mayor comenzó a llorar. Era la madre de Carlos Navarro, identificada por primera vez tras 2 décadas de anonimato. Camila se volvió hacia Ortega. «No necesito esa medalla para saber quién soy, pero tampoco permitiré que la usen para tapar una injusticia». Dávila, presente en la sala, se levantó de golpe. «Esto es una manipulación emocional. La carta puede haber sido escrita por cualquiera». Antes de que el juez pudiera responder, Coronel Lucía Ramírez habló. «Yo vi a Carlos entregar la carta, y si no me cree, puede juzgarme a mí también». Luego Valeria se puso de pie. «Y yo soy la radiooperadora que grabó la última transmisión de Carlos. Está archivada. Puedo traerla. Hoy mismo». El tribunal quedó enmudecido. Ortega cerró el dossier lentamente. «He servido 37 años. He visto guerras, traiciones, mentiras. Pero nunca había visto tanta verdad sostenida con tanta dignidad». Se levantó. «Este tribunal declara que la medalla de honor se mantiene en posesión de la general Camila Mendoza. No por lo que hizo, sino por lo que representó. Por lo que aún representa». La sala estalló. Pero no en aplausos. En silencio reverente. Una ola de emociones recorrió los pasillos. Afuera, los periodistas no sabían si gritar, llorar o escribir. Dentro, Camila cerró los ojos un momento. «Carlos, lo logramos». Una semana después del veredicto, el viento soplaba suave sobre la explanada de la Academia Militar de Tlalpan.
Era mediodía, pero el sol no era abrasador. Más bien tibio, como si el cielo mismo estuviera en paz. Una ceremonia distinta se preparaba. No había desfiles, no había discursos políticos, solo una pequeña tarima, flores blancas y una caja de cristal en el centro. Allí dentro de la urna reposaba la medalla de honor que tanto había sido discutida. Camila la había entregado voluntariamente al Museo de la Academia, pero no por vergüenza, sino por gratitud. A su lado, vestida de civil, estaba la madre de Carlos Navarro, una mujer de rostro sereno, manos curtidas y ojos húmedos. Sostenía una foto de su hijo con uniforme, la única que tenía. Gracias por no dejarlo en el olvido, susurró. Camila la abrazó sin decir palabra. A veces el silencio también honra. La ceremonia fue breve. En el cierre, un grupo de cadetes, todas mujeres, se formaron frente a la tarima. La más joven, de apenas 18 años, se acercó con paso firme y entregó a Camila una caja pequeña. De parte de todas nosotras, dijo, por enseñarnos que el honor no se quita, se vive. Dentro de la caja había una réplica simple de la medalla, no dorada, no oficial, hecha a mano con cinta tricolor y una inscripción grabada, a la que luchó por todas. Camila contuvo las lágrimas. No por la medalla, sino porque por primera vez sintió que todo había valido la pena. Esa noche, al regresar a casa, encendió una vela en el pequeño altar donde guardaba recuerdos de su escuadrón. Allí, entre placas oxidadas y fotos en blanco y negro, colocó la réplica con cuidado. Luego se sirvió un café, se sentó en su sillón favorito y escribió una carta. Querido Carlos, hoy tu nombre volvió a ser dicho, no en gritos, en susurros que sanan, en la mirada de una madre, en la voz de una cadete, en cada paso de quienes aún creen que el honor no se viste, se elige. Gracias por cargarme aquel día. Hoy por fin puedo sostenerme sola. Con respeto eterno, Camila. Al terminar sopló la vela, no para apagar el fuego, sino para dejarlo ir. Afuera la bandera ondeaba, ya no como símbolo de poder, sino de memoria. A veces el verdadero peso de una medalla no está en el metal, sino en lo que callamos por amor, en lo que protegemos por lealtad, y en lo que estamos dispuestos a perder para seguir siendo fieles a nosotros mismos. La historia de Camila y Carlos no es solo sobre guerra ni sobre justicia, es sobre promesas silenciosas, sobre el valor de llevar en el pecho lo que muchos no ven pero pocos olvidan. Porque el honor no siempre brilla, a veces sangra, y aún así se levanta. Tal vez tú también conozcas a alguien como Carlos, invisible pero esencial. O tal vez seas como Camila, cargando verdades que duelen, pero que te hacen íntegro. Si esta historia tocó tu corazón, cuídala como quien cuida un recuerdo que no quiere desaparecer. Y si conoces a alguien que aún duda del valor de decir la verdad, compártela. No para que crean, sino para que sientan. Porque hay historias que no deben quedarse en silencio.